Ahí estamos. Bien, entonces estamos grabando para comenzar esta auxiliar extra. Los avisos importantes, bueno, ya lo habíamos comentado. Seguramente el examen del día jueves va a ser la estructura habitual, van a ser 3 preguntas y obviamente va a estar centrado en la materia que hemos visto al último. Esencialmente, ¿cuál es esa materia? Probabilidad condicionada, o sea, perdón, esperanzas condicionales, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con los cálculos de densidad condicional y todo ese tema, y los teoremas límite. Hoy específicamente vamos a ejercitar todo lo que tiene que ver con los teoremas límite y a un poquito más, que es la materia que no alcanzamos a cubrir mucho en las auxiliares. A los que fueron la auxiliar pasada, la que yo hice, la última, trabajamos con esperanzas condicionales, hicimos un par de ejercicios y además trabajamos un poco con la ley de los grandes números, pero hicimos un ejercicio muy por encima, que tenía muchas cosas, más o menos para darle una pequeña introducción a la ley de los grandes números. Y hoy, por mi parte, vamos a hacer preguntas con teorema central del límite para que vayamos ejercitando ese tipo de cosas. Entonces, partamos con la pregunta 1, P1. Veamos qué nos dice. Dice, se dispone de 2 monedas, cada una de las cuales se lanza n veces. Suponga que los lanzamientos individuales son independientes, para una misma moneda y entre ellas. Eso ya nos puede dar alguna pista para cosas que podemos calcular más adelante. Y que las probabilidades de cara respectivas son P1 y P2, y que a priori no necesariamente tienen que ser un medio, ¿cierto? Solamente nos dan como o P1 o P2. Primero, dice, calcule la esperanza y varianza de la diferencia entre la primera y la segunda moneda respecto al número de monedas obtenidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Indudablemente, como nosotros estamos trabajando con un evento que tiene que ver con el lanzamiento de monedas, eso siempre lo podemos modelar de cierta forma. Y había una variable aleatoria que era muy común, que al respecto si tenía algo de éxito, algo de fracaso. ¿Cómo se llamaba esa variable aleatoria? ¿Se acuerdan? Es la variable aleatoria del número de caras. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba eso? Tenía un nombre especial. Binomial, El binomial, binomial. Un poquito antes de la binomial. El experimento solo. Bernoulli, Era Bernoulli, ¿cierto? La variable aleatoria de Bernoulli, que era una variable aleatoria discreta, era de donde se salían la gran mayoría de variables aleatorias discretas, ¿cierto? Entonces, la variable aleatoria de Bernoulli, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos un experimento que tuviera una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sean x sub i e y sub i, con i igual 1 hasta n, las variables aleatorias de Bernoulli, independientes, porque eso nos dice el enunciado, ¿cierto? Correspondientes, como ustedes me estaban diciendo, al lanzamiento de ambas monedas. Correspondientes al lanzamiento de ambas monedas. Y podemos definir, sean n1 como la sumatoria desde i igual 1 hasta n del x sub i, y n2 igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i sub i, ¿cierto? Que obviamente tienen un comportamiento que quizá ya ustedes ya manejan. Entonces, cada una de estas variables, digamos, n1 y n2 van a ser las variables aleatorias que cuentan el número de caras obtenidas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá número de caras obtenidas. Entonces podemos intuir que en este caso a la variable aleatoria x y le vamos a asignar 0 si no sale lo que queremos y 1 si sale una cara. Entonces, bajo esto, ¿qué nos piden calcular? Dice, calculen la esperanza y la varianza de la diferencia entre la primera y la segunda moneda respecto al número de caras obtenidas. Entonces, nos piden claramente calcular la esperanza de n1 menos n2, ¿cierto?
Si hay cualquier duda, me avisan, ¿no? Entonces, esto lo podemos distribuir. Esto va a ser igual a la esperanza de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n del i sub i. ¿Cierto? Simplemente la definición de arriba. Esto es igual a la sumatoria, ¿cierto? La esperanza lineal de x sub i menos i sub i. Y esto a su vez podemos seguir separando como la esperanza de xi menos la esperanza del i sub i. Eso es solamente definición de la esperanza. Ahora, pregunta. Como tanto xi e i sub i son variables aleatorias Bernoulli independientes, ¿cuál era la esperanza de una variable aleatoria de Bernoulli? ¿Se acuerdan? P, ¿cierto? Era la probabilidad de éxito. Entonces, en este caso, desde i igual 1 hasta n, la esperanza del x sub i va a ser P1 y la esperanza del i sub i va a ser la probabilidad, la P2, ¿cierto? Que nos estaban comentando. Ahora bien, como estos términos son independientes del i, entonces va a saltar un n, menos P2. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿O todo más o menos claro? Sí, parece que todo claro. Todo Entonces, sello. súper, muchas gracias. Entonces, la esperanza del n1 menos n2 va a ser igual a n por p1 menos p2. Ahora, ¿qué nos piden después? La varianza. Bueno, calculemos la varianza. Nos piden la varianza, obviamente, de la misma variable aleatoria, es decir, de la diferencia entre las caras obtenidas en el primer lanzamiento y el segundo lanzamiento. Entonces, nuevamente, esto va a ser igual a la varianza de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos i sub i. Me salté el paso de colocar dos veces la suma. Esto entonces va a ser igual. La varianza también entra a la suma, o sea, la suma puede salir de la varianza, perdón, hasta n de var de xi menos i sub i, ¿cierto? Ahora bien, esto va a quedar como la sumatoria igual 1 hasta i de var de xi, y uno se tienta a poner al tiro un menos, var de i sub i. Pero, ¿cuál era la propiedad de la esperanza? ¿Cómo salía el factor k, el coeficiente k? Si yo tengo un var de k por a, o de una variable aleatoria cualquiera. ¿Cómo sale ese k? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo sale las constantes en la varianza? ¿No? Bueno, si no se acuerdan, la varianza, las constantes de la varianza salen al cuadrado. Entonces, si yo tengo aquí un varianza, voy a colocarlo aquí, var de menos i sub i, entonces va a salir un menos 1 al cuadrado var de i sub i. Y 1 al cuadrado es positivo, ¿cierto? Entonces queda más var de i sub i. No se les vaya a ir ese detalle. Las constantes en la varianza salen al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿Y cuál era la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli? ¿Se acuerdan? Creo que puede que esté en... Hay un documento que le subí yo que tenía todas las variables aleatorias, esperanza, varianza, función general de momento, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuál era la de Bernoulli? ¿Hay alguien ahí? P por 1 menos P. P por 1 menos P, muchas gracias. Entonces,
tenemos que reemplazar, tenemos que hacer el símil de esa fórmula en las varianzas correspondientes. Entonces, para xy nosotros sabemos que era P1 por 1 menos P1, más, en el caso de la varianza de y, va a ser P sub 2 por 1 menos P sub 2. ¿Cierto? Y ahora, como estos términos no dependen del n, entonces va a saltar un n afuera. N por P1, 1 menos P1, más P2 por 1 menos P2. Y esa va a ser la pregunta A. Súper bien. B. ¿Qué nos dice la B? Dice, suponga que n es grande y aplique el teorema central del límite para calcular aproximadamente la probabilidad de que la primera moneda muestre un R%, con R mayor que 0, más de caras que la segunda. Dejar la respuesta en términos de la función phi, que es la función distribución de la normal 0,1. Bien, entonces, recomendación número 1 para hacer ejercicios con teorema central del límite, ley de los grandes números, etcétera, etcétera. Uno tiene que construir lo que nosotros vamos a hacer tender al infinito. Y ojalá construirlo como sale en los enunciados de los teoremas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que armarlo. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a ver una estrategia, pero es siempre la misma. O es muy parecida. Buscar la varianza, dividirlo, etcétera, etcétera, y después lanzarlo al infinito. Entonces, la pregunta es, se nos pide aproximar la siguiente probabilidad. La probabilidad de que n1 sea más grande que 1 más r partido por 100 que n2, ¿cierto? Que se traduciría a la probabilidad de que la primera moneda muestre un R% más de caras que la segunda. Recordemos que N1 era la cantidad de caras de la primera y N2 era la cantidad de caras de la segunda. Entonces, ¿qué nos piden calcular? De que este N1, la probabilidad de que este N1 sea más grande que N2 en un R%. ¿Cierto? Entonces va a ser el N2 más el R% del N2. Por eso es 1 más R partido por 100. Entonces, esto es equivalente, eh, podemos colocar, para anotar escribiendo todo el rato, sea t igual 1 más r partido por 100. Entonces, esto es equivalente con calcular la probabilidad de n1 mayor que t veces n2, que va a ser igual a la probabilidad de n1 menos tn2 mayor que 0. ¿Cierto? Y notemos que desarrollemos este n1 menos tn2. n1 menos tn2 va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n del x sub i menos t veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n del i sub i. Y esto va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos t i sub i. O sea, al final podemos denotar sea z sub i igual a x sub i menos t i sub i. Entonces, n1 menos tn2 va a ser igual a la sumatoria del zi desde i igual 1 hasta n. Es decir, una suma de variables aleatorias, idénticamente distribuidas, independientes, a las cuales seguramente nosotros vamos a aplicar nuestro teorema central del límite. Entonces, o sea, n1 menos tn2, voy a escribir lo que acabo de decir, es suma de variables aleatorias I y D, ¿cierto? Porque son todas independientes y se comportan de la misma manera, a las cuales podemos aplicar TCL, ¿cierto? Entonces, para ello, notemos que la esperanza de z sub i va a ser igual a la esperanza de x sub i menos t i sub i, que va a ser igual a la esperanza de x sub i menos t veces esperanza de i sub i, que va a ser simplemente P1 menos TP2, y que a eso le podemos llamar mu, ¿cierto? Lo que estamos habitualmente acostumbrados a llamar mu.
Y la varianza es, está dada, más bien, está dada por. Entonces vamos a calcular la varianza, var de zi va a ser igual a la varianza de xi más, perdón, menos t de i sub i, ¿cierto? Y aquí tenemos que tener ojo con los signos menos y el t. Esto va a ser igual a la varianza de x sub i más t cuadrada, varianza de i sub i, ¿cierto? Porque el menos t sale como menos t al cuadrado, y eso es positivo y se queda el t cuadrado. Entonces, esta varianza era P1 por 1 menos P1, más t cuadrada por P2 por 1 menos P2, y a este le podemos llamar sigma cuadrado. Este es nuestro famoso sigma cuadrado. Entonces, aplicando TCL, tenemos que la probabilidad de N1 menos T N2, y nosotros aquí es donde yo les digo que tenemos que construirnos, esto va a ser igual a la probabilidad de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de z sub i mayor que 0. ¿Cierto? Esa conversión la hicimos acá. Acá está. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los z sub i menos n veces mu partido en sigma raíz de n. Esto a su vez tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Tiene que ser mayor o igual de lo que nosotros estábamos sumando o restando. ¿Qué hicimos nosotros? Restamos un n menos mu y después dividimos por sigma raíz de n. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que menos n mu partido en sigma raíz de n. Entonces esa es la probabilidad que estamos calculando. Y esto obviamente va a converger ¿a quién? El teorema central del límite nos dice, el teorema central del límite nos dice para menor o igual. Entonces como es mayor va a ser 1 menos lo que nosotros queremos. Entonces esto va a ser 1 menos esta famosa función phi, que tiene que ver con la normal, de menos n mu partido por sigma. ¿Cierto? Porque el n partido raíz de n te queda raíz de n, perdón. Ahí sí. Raíz de n, ¿cierto? Y que esto, bueno, por propiedades de esta función, esto es igual a phi de raíz de n mu partido por sigma. Quedan los que nos pedían. Entonces, la probabilidad de n1 menos t n2 mayor que 0 converge a esta expresión de acá. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto al ejercicio? Entonces, ¿cuál es la técnica acá? Construirnos. Esta es la construcción más importante. Entonces, en un eventual control, esto es lo clave, construirse esto que está acá. Ustedes recuerden que dentro de una probabilidad pueden sumar, restar, dividir por constantes, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Hacerlo con variables aleatorias ya es un poco más delicado, pero a priori con constantes, el n, el mu, el sigma, que son números, y que cumplen las regularidades de ser mayores que 0 o distintos de 0, pueden construirse lo que ustedes necesitan para después hacerlo tender a infinito y conseguir, en el caso de la ley de los grandes números, una esperanza, en el caso del TCL, esta función phi, que también es un número, es una probabilidad. Bien, si no hay más dudas, entonces, Sergio, te doy el paso para que comiences con la P2. ¿Está Sergio por ahí? ¿No? Muteado, ahora sí estoy. Ahora sí, me asustaste, me asustaste. Sí, con el tema de conexión que tenía recién, me imagino. Ahí tienes que dejar de compartir para que yo... Ahí te doy el paso para que puedas compartir. Ya, buenísimo.
Ya, nosotros, por mi lado, en la P2, vamos a estar viendo un ejercicio de... un ejercicio relacionado más que nada con los temas de covarianza, ¿cierto? Varianza y este coeficiente de correlación que le definió el profe cuando vieron estos tópicos, ¿sí? Vamos a ver cómo ocupar las propiedades para resolver un problema que netamente va a aplicar propiedades más convenientes. ¿Ya? Nos definen xy, y sub i, con i de 1 hasta n y un n natural, una secuencia de vectores aleatorios independientes y indistinguibles entre sí. Esto es que conjuntamente, ¿sí? Aquí estamos definiendo lo que significa este I y D, que el X1 y el Y1 es independiente y tiene la misma distribución que X2 e Y2. Y así sucesivamente, es decir, que por ejemplo X3, y 3 también siguen la misma distribución y así. De este modo, para I y J arbitrarios tales que I es distinto de J, se tiene que X, XY e Y pueden ser independientes, mientras que si el I difiere del J, son independientes totalmente. ¿Sí? A eso se refiere que sean independientes y con distribución indistintible. ¿Ya? Además, se tienen los siguientes datos para todos los I. La esperanza, ¿sí?, de los X sub I siempre va a ser mu de X, mientras que la esperanza de los I sub I siempre va a ser mu de I. Por otro lado, la varianza de X sub I se la definen como un sigma X al cuadrado. Lo mismo para las variables Y sub I. En este caso va a ser sigma sub I al cuadrado. Y también nos dicen que el coeficiente de correlación para un X sub I y un Y sub I va a ser este rho asterisco, ¿sí? Que también va a ser dato para nuestro ejercicio. Nos piden demostrar con estas cosas, con toda esta información de que son independientes, que distribuyen de la misma manera, y estos datos de esperanza y varianza, que esta otra correlación que está aquí, que es de las sumatorias, es igual al coeficiente de correlación que tiene un X sub I con un Y sub I. ¿Alguna duda como de enunciado antes como de empezar el desarrollo? Si no, para seguir. Yo no entendí lo de vectorio, lo del I y Ya, D. que sí, ya, cuando nosotros hablamos de I y D, sí que es algo que se ve mucho en todos estos temas de independencia y cuando estamos trabajando con muchas variables, ¿sí? En teorema central del límite también se suele ver. Significa dos cosas. Primero, que las variables son independientes, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, es que distribuyen de la misma forma. ¿Sí? Distribuyen de la misma forma. Es decir, eso es lo que nos va a explicar como el enunciado de que yo tengo que el X1 y Y1 es independiente con el X2 y 2, pensando de que nosotros estamos hablando de vectores aleatorios, nosotros estamos viendo estas tuplas como un todo, ¿ya? Y aparte sabemos que estas tuplas distribuyen de la misma forma, ¿sí? Es decir, que van a tener la misma función de densidad, la misma función de distribución, y por ende los mismos valores de esperanza y de varianza, las que están acá. Ahí quedó un poco más claro. Y también culpen con independencia. Sí, ahora entendí, gracias. Perfecto. Ya. Entonces, empecemos definiendo lo que era este rho, este coeficiente de correlación, ¿cierto? Nosotros nos piden calcular, ¿cierto? Esto que está ahí, lo que estoy escribiendo. Y por definición esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Covarianza de esta misma sumatoria con la otra sumatoria, partido en la raíz de la varianza de la sumatoria de la primera coordenada por la raíz de la varianza de la sumatoria de la segunda coordenada, del vector aleatorio. ¿Ya? Esto es por definición de lo que hemos visto en el curso. ¿Sí? Por temas como de consistencia, para no enredarme con los y los j, voy a poner las y con j, ¿ya? Para después hacer unas distinciones cuando ya estemos más avanzados en el ejercicio. ¿Ya? Aparte nos definen este rho asterisco, ¿sí? Que es rho de xy y sub i. Y siguen la misma definición de correlación, que sería la covarianza de xy y partido en la varianza
de xi en raíz por la varianza del yi en raíz, ¿sí? Y aquí podemos darnos cuenta de algo importante, que nosotros nos definieron este xi y este yi, que su varianza eran datos conocidos, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que tenemos lo siguiente, nosotros tenemos la covarianza partido en la raíz de el sigma x al cuadrado por el sigma y al cuadrado, y ya como nosotros tenemos que este sigma x denota una especie de desviación estándar y nosotros asumimos que estas son positivas, nosotros podemos decir que esto es lo mismo que covarianza de xy, yi partido en sigma x por sigma y. Luego nosotros tenemos que el asterisco, el sigma x y el sigma y son conocidos, y por ende podemos decir que la covarianza de xy, yi es igual a este asterisco por el sigma x por el sigma y, ¿sí? Lo único que estamos haciendo hasta este momento es aplicar lo que nosotros definíamos este coeficiente de correlación para empezar a jugar con esto, ¿cierto? Y empezar a definir cosas que no conocemos en base a datos del problema. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá, chicas? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya. Si vemos lo que tenemos que calcular, que es este rho de estas sumatorias de variables aleatorias, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que por un lado tenemos que calcular la covarianza de sumatorias y las varianzas de estas sumatorias, ¿sí? Las varianzas de las sumatorias, a principio, y por lo que vimos con el ejercicio anterior con Seba, es fácil de calcular porque las sumas con las varianzas se portan súper bien. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos la varianza de esta sumatoria que está aquí, nosotros podemos sacar la sumatoria para afuera, y tenemos que la varianza del x sub y es dato del problema, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa varianza vale sigma x al cuadrado, y por ende tenemos que la varianza de esta sumatoria vale n veces este sigma x al cuadrado. De forma análoga, nosotros vamos a tener que la varianza de la sumatoria de los y va a ser n por sigma de y al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Esta raíz que está aquí y esta otra raíz que está acá, ya son cosas que pudimos calcular de forma sencilla con los datos que teníamos con el problema. El tema ahora, ¿cierto?, es que tenemos que de alguna forma encontrar este valor de la covarianza, ¿sí? Con la covarianza no va a ser tan directo, ¿cierto?, a llegar y poder decir como estas sumatorias se salen, ¿cierto?, y podemos calcular esto y podemos desglosar, sino que vamos a tener que, de cierta forma, aplicar cosas que no hemos ocupado, datos del problema que no hemos ocupado, para poder empezar a descomponer nuestro resultado. Vamos con aquí. ¿Ya? Nosotros tenemos, primero para dejarlo anotado aquí en las notas, tenemos que el rho de la sumatoria de los xy con la sumatoria de los yj, ¿sí?, va a ser 1 partido en la raíz de n sigma x al cuadrado por raíz de n sigma y al cuadrado, ¿sí? Lo que estoy haciendo es netamente reemplazar el valor de las varianzas que obtuvimos en el paso anterior, ¿sí?, por la covarianza de esta sumatoria, ¿sí? Esto lo estoy haciendo netamente para dejar anotado en las notas, para que después sea más fácil para mí mandarle una pauta rápida a esto. ¿Ya? Esto es lo mismo que covarianza, sumatoria de x, sumatoria de yj, partido en n veces sigma x por sigma y. ¿Alguien prendió el micrófono? Sí, ¿se escucha? Sí, se te escucha. Y los omega, los multiplicáis al final por n, pasáis de la sumatoria a multiplicarlo por n, porque los omega valen lo mismo para cada x sub i, ¿no?
Sí, esto que está aquí es un número. Sí, recordemos que nosotros teníamos esta cosa del I y D que nos decían que distribuían de la misma forma. Eso nos dice al tiro de que las esperanzas para todas las variables de x sub i es la misma, que es este número mu x, que puede ser, no sé, 4, medio, cualquier número. Luego va a pasar con la y y van a tener la misma esperanza todas estas, y las varianzas las van a tener iguales siempre. Estas son constantes. Sí. Ah, ya, bueno, gracias. Al ser constantes, estamos sumando n veces la misma, entonces queda así. Ya, bueno. Entonces, la pega que nos falta para hacer este ejercicio es calcular esta covarianza. ¿Sí? Y aquí vamos a recordar unas propiedades que nosotros vimos, o mejor dicho, ustedes vieron en clases. ¿Sí? Nosotros teníamos que la covarianza de x más y con un z, ¿sí? Siendo x, y y z variables aleatorias, es lo mismo que la covarianza de x, z más la covarianza del y, z. ¿Sí? Por otro lado, nosotros teníamos que la covarianza de un x, y es lo mismo que la covarianza del y, x. Esta de abajo se puede ver directamente de cómo definimos la covarianza, ¿cierto? Uno puede ver que por simetría uno puede dar vuelta las variables aleatorias, ¿cierto? Y la de arriba es una especie de linealidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estas dos que está acá, nosotros también podemos concluir que si nosotros estamos sumando en la segunda variable de la covarianza, ¿cierto? Es decir, que tenemos x, y más z, nosotros también podemos hacer esto. Covarianza de x, y más covarianza de x, z. ¿Sí? Es aplicar estas dos propiedades que están arriba, uno puede concluir lo que está acá abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos covarianza de sumatorias. ¿Sí? Entonces, una sumatoria final, como todos saben, es una suma. Es una suma. Y de forma inductiva nosotros podemos darnos cuenta de que lo que está aquí, que lo que estoy escribiendo, es lo mismo que separar, por un lado, de igual a 1 hasta n, ¿sí? Las covarianzas de los xy, la sumatoria de yj, ¿sí? Es decir que yo estoy separando esto en x1 más x2 más x3 más un xn, ¿cierto? Y estoy aplicando esta propiedad que está acá arriba muchas veces y llego a finalmente que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Luego, aplicando esta propiedad homóloga, nosotros obtenemos que esta sumatoria también sale de la covarianza de la misma forma. Y tenemos esto que está aquí. Es decir, que la covarianza que estamos buscando aquí, que es la que nos resuelve el problema de obtener el coeficiente de correlación, es esta doble sumatoria de las covarianzas de los xy y los yj. ¿Sí? Nosotros al principio habíamos dado un valor, ¿cierto? Que era este que está acá. La covarianza del xy, y es igual a esto que está acá. Pero hagamos el alcance de que este valor que nos dimos acá, ¿cierto? Se daba cuando este y que está aquí es el mismo y que está acá. ¿Sí? Y si nosotros vemos la sumatoria que está aquí, de primeras, yo tengo aquí un i y tengo un j, que pueden llegar a ser, y en la mayoría de los casos, van a ser números e índices distintos. ¿Sí? Entonces, para poder hacer este alcance, es que vamos a separar esta doble sumatoria en dos dobles sumatorias. ¿Sí? En una vamos a estar sumando cuando los índices son iguales, y en la otra vamos a estar sumando cuando los índices son diferentes. ¿Ya? Es decir, que nosotros vamos a decir que esta igualdad es lo mismo que lo siguiente. ¿Sí? Voy a abusar un poco de notación matemática. Voy a poner esto, cuando i es igual a j, de covarianza del xy, y j, más
la sumatoria de I igual a 1 a J igual a 1, cuando el I es distinto del J de la covarianza del XI, YJ. ¿Ya? Es un poco de abuso de notación quizá, para la gente más rigurosa de matemática, pero lo que quiere decir esta notación es que estoy separando, por un lado estoy sumando cuando los subíndices son iguales, y en el otro estoy sumando cuando son distintos. ¿Qué es lo bacán de esto? ¿Sí? Nosotros sabíamos, y aquí lo dice el enunciado, que XI e IJ son independientes, ¿sí? Cuando I es distinto de J. ¿Sí? Si recordamos algo que obteníamos de cuando había independencia, ¿sí? Es que si dos variables X, Y son independientes entre sí, nosotros vamos a tener que la covarianza entre estos dos, ¿cuánto va a ser? Si existe independencia entre dos variables aleatorias, ¿cuánto valía su covarianza? No sé si están escribiendo en el chat. La verdad es que estaba pausado y no estaba dando cuenta de eso. ¿Cuánto daba la covarianza de dos variables que son independientes entre sí? Bueno, la covarianza en estos casos da cero, ¿sí? Esta es una forma claro, como dice ahí Sebastián Lemus, de cero. Una forma cuando hay ejercicios en los cuales les preguntan, por ejemplo, demuestran que estas dos variables son dependientes entre sí. Una forma de encontrar que son dependientes es calcular la covarianza y ver que es distinta de cero. Si les da una covarianza distinta de cero, ustedes aplican la contrarrecíproca de esta implicancia que está aquí y obtienen que las variables x y y deberían ser dependientes. Sí, es una forma y es un tipo de ejercicio que se les puede aplicar en contexto de probabilidades. ¿Ya? Pero ahora tenemos la implicancia directa, la que escribo acá, de que nosotros tenemos que el XY y el IJ, cuando I es distinto de J, nosotros vamos a tener que la covarianza es cero. Es decir, que toda esta sumatoria, doble sumatoria que está aquí, esta gigante que está aquí, me da lo mismo. Porque aquí yo estoy condicionando de que los I deben que ser distintos de los J, y por ende en estos casos, esta covarianza es cero. Es decir, que estamos sumando puro cero. ¿Ya? Luego, ¿qué sucede? Nosotros aquí tenemos, en teoría, una doble sumatoria, ¿cierto? Cuando I es igual a J, pero en verdad esto se puede traducir a solamente una, ¿sí? Porque para cada I yo solamente estoy tomando un J. Es decir, que nosotros podemos traducir esto como sumar solamente de I igual a 1 hasta N de una covarianza de un XI, un Y sub I, ¿sí? Con el mismo índice, ¿sí? Esto que está aquí, que lo voy a poner así, no, muy mal. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí, más un cero que sale de la otra doble sumatoria que hicimos convenientemente. ¿Y qué es lo bonito de esto? Es que nosotros nos dimos cuenta de que esta cosa que está aquí ya es lo que habíamos calculado al principio, ¿cierto? La covarianza de XI y YI, cuando estos I son iguales, es igual al rho asterisco por los sigmas, ¿sí? Es decir, que esto es lo mismo que la sumatoria de I igual a 1 hasta N de el rho asterisco por los sigmas, que sería el sigma X y el sigma Y. Luego, como rho es un número, sigma X, sigma Y también son números, esto es lo mismo que N por rho, sigma X, sigma Y. Bueno, para concluir, nosotros queríamos calcular el coeficiente de correlación de la sumatoria de los XY con la sumatoria de los YJ. Y esto decíamos que era lo mismo que la covarianza de la sumatoria de estas, partido en lo que ya habíamos calculado acá arriba, que era N, sigma X, sigma Y,
lo que está acá arriba, la covarianza esa de las sumatorias, es lo que habíamos calculado últimamente, es n rho sigma x sigma y, partido en n sigma x sigma y, y simplificando, obtenemos que el coeficiente de correlación de las sumas de estas variables es igual al coeficiente de correlación de las variables en sí. Y demos cuenta que esta propiedad igual es súper general, ¿sí? No sabemos en verdad cómo distribuyen estos x, y, ¿sí? Pueden ser, no sé, Poisson, ¿cierto? Exponencial, cualquier tipo de distribución extraña que uno se le pueda ocurrir. Pero si se cumple esto de que son independientes entre sí y distribuyen de la misma forma todos estos x sub i, y sub i, nosotros vamos a obtener esto, de que tal como nosotros podemos calcular las esperanzas y las varianzas, las formas que nosotros podemos calcularlas con la propiedad de la sumatoria, ¿cierto? El coeficiente de correlación de las sumatorias también comparte de que es el coeficiente de correlación de cualquiera. ¿Sí? Es como una propiedad que igual uno puede formalizar en un apunte, por ejemplo. ¿Alguna duda como del procedimiento? Ahí está como todo para que lo puedan ver. ¿No? Pues supongo que seguimos con la pregunta 3 con Sebastián. Bien, entonces, un comentario que me resultó interesante del ejercicio que estaban haciendo. Sergio les compartió un criterio al respecto de... Ay, no me deja compartir pantalla esto. ¿Se ve mi pantalla o no? No. No. Ya no se está viendo, Seba. Bueno, me tuve que salir de la reunión. Voy a entrar de inmediato. Lo que le iba a comentar yo es que hay un criterio, digamos, que Sergio les mencionó al respecto de la covarianza. Es decir, que si dos variables son independientes, implica que la covarianza es cero. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿se cumplirá la inversa? O sea, ¿será cierto que si la covarianza es cero, implica de vuelta que las variables aleatorias sean independientes? La respuesta es no. No, la equivalencia no se tiene siempre, y de hecho uno se puede construir un pequeño ejemplo. No lo voy a hacer ahora, lógicamente, porque no es nuestro tema ahora, pero uno se puede construir un pequeño ejemplo donde la covarianza de dos elementos sea cero y las variables no sean independientes. Entonces, ahí quizá después le haga yo un pequeño látex explicando eso, pero es bien interesante. Pero obviamente la contrarrecíproca, es decir, si son distintos de cero, entonces implica que son dependientes o se cumple. Entonces, uno siempre tiene que ver la implicancia y la contrarrecíproca, y la equivalencia, o sea, la implicancia de vuelta no siempre se tiene. Un comentario nomás. Bien, entonces, vamos con la pregunta 3. Y la pregunta 3 es aplicación directa, como ustedes pueden ver, de TCL. Y es una pregunta muy típica. Es una pregunta muy tipo controles, tipo TCL, tipo convergencia. Entonces vamos razonándola de a poco. ¿Qué nos dice? Una fábrica produce un 5% de artículos defectuosos. Es decir, tengo una fábrica que produce no sé qué cosa, muy examen. No voy a decir nada, no voy a decir. Entonces, una fábrica que produce cualquier cosa y un 5% de los artículos que produce son defectuosos. Entonces uno se puede imaginar, entonces, ¿qué puedo calcular la probabilidad de que ese porcentaje de defectuosos vaya sumando, restando, sea mayor, menor, mientras vaya produciendo más, etcétera? La pregunta que nos dan dice, ¿de qué tamaño, le falta un tilde ese que, de qué tamaño se debe tomar una muestra aleatoria de artículos de manera que la porción de defectuosos en la muestra sea inferior al 6% con probabilidad de al menos 0,99? Entonces,
Primero, obviamente, como todos los ejercicios que tenemos que calcular probabilidades en convergencia, tenemos que construirnos nuestra probabilidad para que podamos aplicar TCL. Entonces, podemos decir que en los n artículos, podemos definir una cantidad finita, n, de artículos, tenemos la sumatoria de x sub i desde i igual 1 hasta n defectuosos. Ahora, ustedes me dicen, ¿pero de dónde sacó eso? Bueno, nosotros podemos definirnos una variable aleatoria típica, la variable aleatoria de Bernoulli, la cual dice que si yo saco un artículo, ¿es defectuoso o no? Entonces el éxito va a ser si es defectuoso, el fracaso si no es defectuoso. Entonces la sumatoria de x sub i defectuosos, donde x sub i son variables aleatorias I y D, que ya lo que estaba explicando Sergio en el ejercicio anterior, es decir, variables aleatorias que tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Son indistintas entre sí, es decir, que yo mire x2 va a ser igual que yo mire x4 o que yo mire x25 o x100. Se comportan todo igual, por eso se dice idénticamente distribuidas, distribuyen de la misma manera, se comportan de la misma manera. Entonces, variables aleatorias Bernoulli con parámetro P igual 5 partido por 100, que sería la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que justamente sea defectuoso. Entonces, veamos cómo sigue esto. Ahora nosotros tenemos que, para aplicar el teorema, decir, bueno, esto es la probabilidad que nos piden calcular, reordenemos esa probabilidad para poder aplicar el teorema central del límite, hacer tender el n, y salga esta phi, etcétera, etcétera. Entonces, nos piden ¿qué? Nos piden la probabilidad de tener menos del 6% de defectuosos. Es decir, la probabilidad de que la sumatoria de i igual 1 hasta n de el x sub i partido por n sea menor que el 6 partido por 100. ¿Cierto? Porque nosotros queremos cosas en términos de porcentaje. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i sea menor que 6n partido por 100. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, lo que nosotros solamente hicimos fue la porción de defectuosos. ¿Por qué está dividido por n? Porque nos piden una proporción entre los defectuosos y el total. Por eso sale el n. Porque estamos aplicando temas de porcentaje. Por eso sale el n. Entonces el x sub i partido por n es la proporción de defectuosos con respecto al total. Y esa porción de defectuosos con respecto al total tiene que ser menor que el 6%. ¿Se entendió? El X hubiera cantidad de defectuosos, ¿no? Era la cantidad de defectuosos, justamente. Ahí está. O sea, la sumatoria del x sub i es la cantidad de defectuosos. El x sub i es el evento particular de si sale defectuoso o no. Y si sale defectuoso se suma 1, si no sale defectuoso se suma 0. Y el n aparece simplemente porque nos piden proporción en términos de porcentaje, ¿cierto? Y típica el porcentaje que dividir por el total. Ahora bien, la probabilidad de la sumatoria de defectuosos tiene que ser el 5%. No entiendo. O sea, a ver, ese 5% a nosotros nos va a servir que esa es la probabilidad de un evento en particular. No de la suma, sino de que el 5% de artículos defectuosos, que yo tomo un artículo, ¿cuál es la probabilidad de que ese artículo sea defectuoso? Ese es el 5%. Pero del evento, de un x sub i. Entonces, ¿qué nos va a servir eso? Es que para el teorema central del límite,
nosotros vamos a tener que restar por ese 5 partido por 100, que sería la esperanza de la Bernoulli. Entonces, digamos que sería el P de la Bernoulli que nosotros escogimos, que sería nuestro X sub I, que es ser defectuoso. ¿Sí? Ahí creo que se aclara un poco más el panorama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La gracia es que vamos a hacer un pequeño truquito, porque el 6n partido por 100 sería, digamos, la suma del 5n más el n partido por 100, para ahorrarme colocar el 5n. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menor que el 5n partido por 100 más el n partido por 100. ¿Cierto? Porque en el teorema central del límite tengo que restar por el número total y la esperanza de la variable aleatoria, de cada variable aleatoria en particular, que es 5 partido por 100. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de la sumatoria desde i igual 1 hasta n del x sub i menos 5n partido por 100 menor que n partido por 100. ¿Cierto? Simplemente me ahorré de que me queden cosas enormes. Si ustedes restan por 5n, les va a dar lo mismo. En todo caso, que no sepa que es lo mismo que restar 5n a ambos lados. Bien. ¿Y qué nos falta? Ya, tenemos esa probabilidad. Nos falta la varianza, ¿cierto? Entonces, la varianza del número defectuoso nosotros sabemos que es np por 1 menos p, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 5 por 95n partido por 10.000, ¿cierto? Sí, porque el n, p que es 5 partido por 100 y el 1 menos p que es 95 partido por 100, ya, sí da. Y la desviación estándar, ¿cierto? Que es la que nos piden, o la raíz de sigma cuadrado, es sigma, raíz de sigma, Seba, ¿sí? ¿podrías explicar de nuevo lo anterior, que me perdí un poco? ¿En qué? ¿Acá? Sí. Ya, recapitulemos. Lo que a nosotros nos piden dice, ¿de qué tamaño se debe tomar una muestra aleatoria de artículos de manera que la porción de defectuosos en la muestra sea inferior que el 6%? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos definimos una variable aleatoria, x sub i, que va a ser, yo escojo un artículo, veo si es defectuoso o no. Esa es la variable aleatoria, se le asigna 0 si no es defectuoso, se le asigna 1 si es defectuoso. Entonces, como a mí me piden la probabilidad de que la proporción sea menor que el 6%, entonces tengo que tomar la sumatoria de todos los defectuosos y dividirlos por n. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la proporción que me están pidiendo. Una vez que yo tenga esa proporción, lo único que hice fue multiplicar por el n, ¿cierto? El n sale de la suma y paso multiplicando, y después separé el n, que es lo mismo que restar 5n a ambos lados. ¿Por qué? Porque en el teorema central del límite, nosotros tenemos que restar por la esperanza de la variable aleatoria del x sub i por el n. ¿Sí? ¿Ahí se entiende mejor? Simplemente reordeno un poco más los términos. Y ahora caché. Gracias. Ya, súper. Entonces, nos faltaba Yo me dividir. perdí un poquito abajito. Esto lo del NP, eso es Es la fórmula. varianza. Sí, es fórmula de la varianza. No hay mucho más que explicar. Es simplemente la fórmula, que es la que nos falta por la que vamos a dividir. Entonces, nuestra famosa desviación estándar es la raíz de 475 n partido por 100. Bueno, si le toman 5 por 95, raíz, bla, bla, bla. Entonces, ya lo tenemos todo. Entonces, utilizando TCL, obtenemos que la probabilidad de que la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i menos 5n partido por 100 sea menor que n partido por 100, va a ser igual a la probabilidad de que, y ahora tenemos que construirnos todo con lo que estábamos haciendo, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos 5n partido por 100
dividido en nuestra desviación estándar, que era raíz de 475n partido en 100. ¿Cierto? Menor que n partido por 100 y dividido obviamente en lo que nosotros ya también habíamos dividido en ambos lados. Partido por 100. Ahí. Y eso, por teorema central del límite, converge a esta famosa función phi de n partido por 100 partido en raíz de 475n adentro partido por 100. Ahora bien, bueno, esto va a ser igual a phi, ordenando un poco los términos, de raíz de n partido en raíz de 475. Ahora uno dice, ya, estamos listos. No estamos tan listos. ¿Por qué? Porque nos piden el tamaño de la muestra para que esa probabilidad sea al menos 0,99. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que encuentre el n. ¿Cuál es ese n? Tal que phi de raíz de n partido en raíz de 475 sea mayor que 0,99. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que despejar. Ahora, el phi es conocido, su resultado es conocido, phi a la menos 1 también es conocido. Esto se puede hacer. Entonces esto es raíz de n partido en raíz de 475 mayor que phi a la menos 1 de 0,99. Eso de pasar la inversa se puede hacer porque phi tiene todas las propiedades habido y por haber, es linda, bellísima y todo. Así que no se preocupen por eso, uno puede tomar la inversa y la monotonía se mantiene. ¿Sí? Así que para que no tengan miedo, uno dice, pero ¿será posible el phi a la menos? Sí se puede, por el comportamiento de phi original, y esas nociones se conservan con phi a la menos. Entonces ahora simplemente despejamos n. Despejamos n. Esto implica que raíz de n es mayor que raíz de 475 phi a la menos 1 de 0,99 y elevando al cuadrado implica que n es mayor que 475 por phi a la menos 1 de 0,99 al cuadrado. Ya, si ustedes quieren dejarlo todo expresado, esto les va a dar 2.592 aproximadamente. Que el phi a la menos 1 de 0,99 tiene valor fijo, pero da lo mismo, no le vamos a pedir el valor exacto en la prueba. Con este valor ustedes ya tendrían el ejercicio completamente bueno. Ahora, el 2.592 sería entonces la porción mínima para que esta proporción de defectuosos sea inferior al 6%. ¿Sí? Entonces hay que tomar 2.592 productos para que, o hacer esa cantidad de productos, o tomar la muestra, digamos, de esa cantidad, para nosotros poder, al calcular la probabilidad que nos piden, nos dé más que 0,99, o sea, casi uno, casi uno. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si se fijan, todos estos ejercicios, ¿puedo repetir lo último, porfa? ¿Cuál? ¿La del n? Ya, como la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Aplicamos teorema central del límite y nos dio esta expresión de acá. Voy a ocupar esta cosita. Nos dio esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces esa expresión que derivamos de nuestro análisis acá del teorema central del límite, nos pedían que fuera mayor que 0,99. Entonces nosotros aplicamos el phi a la menos 1 y despejamos el n. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, vamos a repetirla, ¿de qué tamaño se debe tomar una muestra aleatoria de artículos de manera que la proporción de defectuosos en la muestra sea inferior al 6% con probabilidad al menos 0,99? Entonces nos están pidiendo el tamaño de la muestra para que esto sea mayor que 0,99. Al despejarlo nos da que n tiene que ser 2.592, es decir, el tamaño de la muestra para que la probabilidad de que la proporción de defectuosos sea menor que el 6%, mayor que 0,99, son 2.591.
Creo que me enredé en lo último. ¿Se entendió mejor? No sé quién me lo preguntó. Sí, ya, súper bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra ¿Sí? duda. ¿Cómo obtuviste el 2592 ahí? Ah, ya, esto es una tabla estándar que existe del phi, el phi a la menos 1, pero no se preocupen por eso. Son solamente, es una tabla, si tú colocas función, distribución, gamma, resultado, te aparece una tabla gigante y te salen todos estos resultados del 0,99, todos los decimales. Así que el phi sale en la Gracias. calculadora. El phi sale en las calculadoras bacanes. Lo más probable. Lo más probable, pero no tiene relevancia en la hora de resolver ejercicio. Llegando a este resultado, digamos, estaría correcto. No les vamos a pedir que, ¿cuánto es phi a la menos 1 de 0,83? No, no es la razón del ejercicio. Bien, ¿alguna última duda? Si no, pasamos a la P4 con Sergio. ¿No? Ok, Sergio, entonces te dejo la última pregunta. Buenísimo. Bueno, para cerrar la P4, igual es cortita porque vamos a aplicar algunos conceptos de ley de grandes números, ¿cierto? Esto, sí. Está bien. Y después vamos a ver las desigualdades que vieron en clase al respecto de probabilidad, ¿ya? La primera, la parte A dice, suponga que usted dispone de una mesa cuadrada de lado L, sobre la cual dibuja un círculo escrito en ella. Ya, entonces lo que nosotros tenemos inicialmente es este cuadrado. Supondremos que un cuadrado. Y tiene escrito adentro, pensemos que este círculo está escrito, tiene escrito adentro un círculo, ¿ya? Y sabemos que este cuadradito es de largo L. Usted lanza n objetos al azar sobre la mesa, distribuidos uniformemente y de manera independiente, ¿sí? Para que estemos en un mundo ideal, ¿ya? Y denota Cn, ¿sí? Cantidad de ellos que caen dentro del círculo. Dentro del círculo. Ya. Muestre que la cantidad 4 veces este Cn partido en n converge a pi, ¿ya? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Esto en rigurosidad sería, aplicando todo este tema de la convergencia que vieron en clase, sería, no me sé muy bien la rigurosidad de estas convergencias, pero por definición de la ley de grandes números es una de media cuadratica, ¿ya? Pero sigamos adelante. Bueno, nosotros nos definen este Cn, ¿cierto? Como una cantidad, ¿cierto? De la cantidad que cae dentro del círculo, ¿sí? Es decir, que cuando caigan aquí dentro va a ser como un acierto, ¿cierto? Podemos definir en base a esto n variables aleatorias de este estilo, x1 hasta xn, ¿sí? Que van a corresponder a los lanzamientos, a los n lanzamientos que hicimos de los objetos, ¿sí? El x1 va a ser el lanzamiento 1 del objeto 1, el x2 va a ser el del objeto 2, y así sucesivamente hasta completar los n lanzamientos, ¿sí? De tal forma que vamos a tener algo de este estilo. xy va a ser 1 si iésimo lanzamiento cae dentro del círculo, y 0 en cualquier caso, es decir, si cae en estas zonas que están aquí, ¿ya? Es decir, que si nosotros lo vemos de esa forma, el xy es una variable aleatoria del tipo Bernoulli, ¿sí? Es decir, que tiene una opción de ser 1, es decir, de ser acierto, que sea lo que nosotros queremos en el problema, o va a ser 0 cuando estemos en un caso de fracaso, ¿sí?
Lo importante de aplicar la ley de los grandes números en este caso es que nosotros tenemos que llegar a una esperanza, ¿sí? De tal forma que después nosotros vamos a decir que en cierto tipo de convergencia, el promedio de todos estos lanzamientos de estas Bernoulli que vamos a tener van a convergir a la esperanza de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora es ver cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que este xy sea igual a 1 para i igual a 1 hasta n, ¿sí? Recordemos que estas variables también son independientes, ¿sí? Hola, Sí, sí, sí. ¿podría repetir un poco lo de XY? O sea, que en el chat comentaron de para qué sirve hacerlo con el iésimo, el X, supongo. ¿Qué se refiere? Ah, ya, sí. Cuando define X. Verdad que no estoy pescando ya, porque sí va a hacerlo con el IS. Lo que pasa es que estamos generalizando acá, ¿sí? Nosotros, como de enunciado, nos dicen que estamos lanzando n objetos, ¿sí? Entonces, lo que solemos hacer en este caso, en vez de analizar los n objetos como en una sola variable aleatoria, ¿sí?, nosotros los vamos a separar en n variables aleatorias, que van a ser de x1 hasta xn, que cada una va a denotar lo que pasa en el lanzamiento del índice, ¿sí? El x1 va a denotar lo que va a pasar en el primer lanzamiento, el x2 va a denotar lo que pasa en el segundo lanzamiento, y así hasta completar los n lanzamientos de los objetos a la mesa, ¿sí? Entonces vamos a tener n variables aleatorias, del x1 hasta el xn, y se van a comportar de esta forma, ¿sí? Nosotros vamos a decir de que el xy va a valer 1 cuando el iésimo lanzamiento, ¿sí?, es decir, el iésimo objeto que yo estoy lanzando a la mesa, cae dentro del círculo, ¿sí? Es decir, que yo estoy en el iésimo lanzamiento y el objeto que estoy aquí lanzando cae dentro del círculo. Si cae afuera, nosotros vamos a decir que esta variable va a valer 0, de tal forma de que lo estamos modelando de cierta forma como una variable aleatoria que distribuye de tipo Bernoulli, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque después nos vamos a dar cuenta de que este Cn que está aquí, ¿sí?, esta variable que nos dicen que es la cantidad de ellos, es decir, los objetos que caen dentro del círculo, va a ser simplemente la sumatoria de i de 1 hasta n de todos estos x sub i, ¿sí? Es por eso que lo estamos haciendo de esta forma. ¿Ahí se entendió mejor, la gente en el chat? ¿Sí? Este xy, esta cosa que está aquí, sirve para todos los i que están entre 1 hasta n. Es decir, que estamos definiendo lo que pasa para todos los lanzamientos. ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno. ¿Alguien recuerda lo que nos decía la ley de los grandes números? ¿Qué se definía? ¿No? Bueno, en términos generales, ¿sí?, lo que nos dice, lo que podemos decir es que si nosotros tenemos xn, ¿sí?, una variable aleatoria, con esperanza xn igual a mu, ¿sí?, nosotros vamos a tener que nosotros tenemos sea esta xn variable aleatoria con esta esperanza igual a mu, ¿sí?, siendo, por ejemplo, estamos trabajando con la misma definición que tenemos acá arriba, de tal forma de que la covarianza de xy con xj sea igual a 0 para todo i distinto de j, nosotros vamos a tener que esta otra cosa que está aquí, ¿sí?, va a ser definida como la suma, que es la suma que nosotros estamos haciendo aquí arriba, Cn partido en n, ¿sí?, va a converger en media cuadrática a este punto, ¿ya?
¿Qué pasa con este ejercicio? Que nosotros tenemos todas las condiciones ideales. ¿Sí? Recordemos que nosotros decimos que se lanzan, ¿sí? Se distribuyen de forma uniforme y de manera independiente. Que sea independiente significa que esta cosa se va a tener sí o sí para y distinto de J. ¿Sí? Y nosotros entonces, la única pega que tenemos ahora para aplicar la ley de grandes números es determinar cuánto vale este número. ¿Ya? Entonces, si nosotros obtenemos este mu, podremos concluir de cierta forma, ahí vamos a ver, de que esta cosa que está aquí se tiene. ¿Ya? Bueno, veamos a qué... Disculpa, Sergio, ¿Sí? ¿por qué es media cuadrática? La convergencia, o sea, como en términos como teóricos, ¿por qué se dice que converge de medida cuadrática? Que me acuerdo que eran como diferentes tipos de convergencia. ¿Qué indica en el ejercicio que converge como con media cuadrática? ¿O eso lo tengo que decir yo? Hacer un supuesto. O sea, la ley de grandes números nos habla sobre una convergencia en media cuadrática, ¿sí? Ahí cuando quizás el enunciado no quedó tan explícito, quizás porque cuando de donde saqué el ejercicio no se hablaba como de tan rigurosamente de estos temas, pero la ley de grandes números nos dice de que cuando nosotros tenemos estas cosas, este Cn partido en n converge en media cuadrática al menos, ¿sí? ¿Qué era la convergencia media cuadrática? ¿Sí? El MC es cuando la esperanza, si nosotros vamos a decir de que una variable xn converge en media cuadrática x, ¿sí? Sí, tenemos lo siguiente, que la esperanza del xn menos el x al cuadrado converge a 0. ¿Sí? Esto es como como la definición de esta convergencia, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo en este ejercicio es ocupar como esta definición de forma implícita. Si nosotros vamos a decir de que, ya como vamos a tener esta cosa que está aquí, nosotros vamos a hacer una especie de despeje para obtener lo que queríamos obtener, ¿ya? Pero esto se refiere con convergencia en media cuadrática, de que la esperanza entre estas dos cosas al cuadrado tiende a 0. ¿Sí? Ahí se comprendió mejor. Sí, creo que sí. Ya, buenísimo. Bueno, nosotros estamos aquí trabajando con x1 hasta xn, ¿sí? X1 hasta xn, distribuyen como Bernoulli, con la probabilidad p, ¿sí? Que aún no conocemos, aún no hemos determinado, ¿sí? Y son independientes por enunciado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener, en particular, de que, en este caso, ya como estamos trabajando con una Bernoulli, nosotros vamos a tener que este Sn partido en n va a converger en media cuadrática al p, que sería la probabilidad de éxito. Más que nada porque nosotros recordamos que la esperanza de una Bernoulli es p, como lo vieron en la pregunta 1 con Seba. Entonces lo único que nos falta para concluir, ¿cierto?, es calcular esta probabilidad. P va a ser nuestra probabilidad de éxito, es decir, de que el xy valga 1. Y como estamos trabajando en un ejercicio como de cierta forma geométrico, ¿cierto? Y nos dicen de que se distribuyen estos lanzamientos de manera uniforme en el cuadrado, calcular esta probabilidad de éxito es netamente calcular de cierta forma la proporción entre las áreas, ¿sí? Es decir, que esta probabilidad de éxito va a ser el área del círculo partido en el área del cuadrado, ¿sí? Esto como lo que pasó en el control 3, por ejemplo, cuando estaban trabajando de forma geométrica, ya había un momento en que las probabilidades las podíamos calcular como un cálculo de área, ¿sí? Era algo como de cierta forma parecido, ¿ya? El área del círculo, como estamos aquí trabajando con largo L, nosotros vamos a tener que es pi L medios al cuadrado, y el área al cuadrado, por lo mismo, que sería L al cuadrado. Por ende, esto es lo mismo que pi cuartos, ¿sí? Entonces ya como estamos trabajando con una Bernoulli, ¿cierto?
con variables que son independientes, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la sumatoria, ¿cierto?, de todas estas variables, partido en n, que es lo mismo que nosotros definimos de forma genérica como Sn partido en n, va a converger en media cuadrática al y cuartos. ¿Sí? Es por ende de que 4 veces eso que está aquí converge a pi. ¿Sí? Y esto de aquí es como un argumento como de límite, ¿cierto? Si nosotros vemos lo que está aquí, ¿cierto? Nosotros podemos, en base a esto que está aquí, nosotros podemos hacer como esta especie de despeje, ¿cierto? Y se sigue manteniendo la convergencia media cuadrática. ¿Ya? Es decir que, por ende, esto que está aquí se tiene. Que era lo que nos estaban pidiendo, recordemos. 4 Cn partido en n converge a pi. ¿Alguna duda extra de esta pregunta? Control 3. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos como de teorema central del límite, ¿cierto? Y de ley de grandes números, de la pega siempre y generalmente siempre va a ser como encontrar sumas, ¿cierto? Y la mejor forma de sumar en estos casos, o en la mayoría de los casos, es a través de Bernoulli. Si se dieron cuenta, hemos aplicado, creo que en 2 ejercicios, lo que es la variable de Bernoulli, porque vale 1 o 0. Es decir, que cuando nosotros hacemos sumatoria de Bernoulli, estamos haciendo un tipo de contador. ¿Sí? Entonces, como cuando nos pidan como cuántas personas hicieron esto, intenten, la gran mayoría de los casos, estaríamos hablando de una variable de tipo Bernoulli. Y ahí podríamos aplicar después lo que es el teorema central del límite con ejercicios que se Seba, o aplicar el número en ejercicios del tipo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la... Se me había olvidado cómo hacer estas cosas en la tablet. Vamos a ir con la B muy, muy rápido, que son casi directas, aplicaciones de las desigualdades de Markov y Chebyshev. Nos dicen, se sabe que el valor esperado del puntaje que obtiene un alumno en el examen final de un ramo es de 75. ¿Sí? Es decir, que si nosotros definimos ese puntaje como esta variable de la aleatoria P, ¿sí?, nosotros vamos a decir que su valor esperado, es decir, que la esperanza de este P va a ser igual a 75. ¿Sí? Nos piden dar una cuota superior, ¿sí?, en este ejercicio, una cuota superior de la probabilidad que el puntaje sea mayor que 85. ¿Ya? Es decir, que nos piden acotar la siguiente probabilidad. Probabilidad de x mayor o igual a 85. ¿Sí? Bueno, en clase, ¿cierto? Ustedes vieron la desigualdad tanto de Markov como la de Chebyshev, ¿cierto? La de Markov, sí, es una desigualdad que funciona y nos sirve cuando tenemos el dato de la esperanza. ¿Sí? Cuando tengamos el dato de la esperanza, nosotros vamos a poder decir que la probabilidad de que cierta variable aleatoria sea mayor o igual a un k, ¿sí?, va a ser menor o igual a la esperanza de esta variable partido en el k. ¿Sí? Esta es la desigualdad de Markov. Es decir, que si nos están pidiendo esto que está aquí, la probabilidad de que P sea mayor o igual a 85, nosotros vamos a darle una cuota superior a esto, calculando la esperanza, que nos la están dando, partida entre 85. Es decir, que esa probabilidad va a estar acotada superiormente por 75 partido en 85, que es un valor de 0,88. Esto no me está diciendo que esta probabilidad esté cercana a 0,88, ¿sí? Puede ser menor incluso, o depende mucho de cómo se distribuye P, ¿sí? Pero lo que sí me dice es que, sea cual sea el caso, sea cual sea la distribución de este P, ¿sí?, nunca esta variable aleatoria P va a poder sobrepasar a 85 con más probabilidad que 0,88. ¿Sí? De ninguna forma.
¿Sí? La probabilidad nunca va a poder ser superada por eso. ¿Sí? Sea cual sea la distribución. Sabiendo la esperanza, ya podemos encontrar una cuota superior a lo que es esta variable aleatoria, que si se dan cuenta no sabemos cómo distribuye, de hecho. No nos dicen nada sobre esa información, solamente conocemos su esperanza. Ya podemos obtener información de cómo se comporta esta variable cuando queremos calcular probabilidades. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esta desigualdad? Cuando tengan la esperanza, ustedes podrán fácilmente aplicar a este tipo de desigualdad. Ahora, la segunda, que es la de Chebyshev, ¿cierto? Necesita, aparte de la esperanza, va a necesitar lo que es la varianza. ¿Sí? Porque nosotros vamos a tener lo siguiente. Para la B. No creo que un 2. Desigualdad de Chebyshev. Y también va a salir cortito, ¿sí? para que veamos que para poder terminar esta pregunta. Entonces vamos a tener que la probabilidad ahora de que x menos mu sea mayor o igual a un k, ¿sí? Va a ser igual, o sea, va a ser menor o igual al sigma al cuadrado partido en k al cuadrado, para todo k mayor que 0. ¿Sí? Eso nos dice la desigualdad de Chebyshev, la cual de cierta forma nos dice de que esta variable aleatoria x, ¿sí? Recordemos que en estas formas generales el x es la variable aleatoria, no sé, que su lejanía a su esperanza sea mayor o igual al k, no puede superar esta cosa que está acá, en términos de probabilidades. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tenemos la esperanza y la varianza, nosotros podremos dar información de qué forma se va a comportar esta variable aleatoria. ¿Sí? Nosotros en esta parte, en la parte B, nos dicen que ahora supongamos que la varianza, así que la varianza de este P va a ser igual a 25. ¿Sí? Y la varianza, recordemos que igual la podemos denotar como sigma al cuadrado. ¿Sí? Con sigma la desviación estándar. Entonces, nos dice que quieren calcular ¿qué se puede decir sobre la probabilidad de que el puntaje obtenido por el alumno esté entre 65 y 85? Es decir, que nos piden ver qué pasa con esta probabilidad que está acá. ¿Ya? Entonces, de cierta forma vamos a tener que, y ya como la única información que tenemos es la esperanza y la varianza, de alguna forma vamos a tener que ocupar la desigualdad de Chebyshev para dar información sobre esto. Recordemos que esto es tema de valor absoluto, habla de una noción de distancia, qué tan lejano está este X, entre comillas, de lo que es la esperanza. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, nosotros vamos a tener que hacer aparecer de aquí el valor de la esperanza. ¿Sí? Recordemos que la esperanza del P, se me confunde de nuevo la variable. La esperanza del P es 75 y la varianza del P es 25. Igual a sigma al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo podemos escribir esto en términos de la esperanza? Nosotros vamos a decir que esta misma doble desigualdad que está aquí es lo mismo que haberla escrito en este valor absoluto que está acá. X menos 75 es menor o igual a 10. ¿Sí? Porque eso significa que X menos 75 es menor que 10 y mayor que menos 10. Y sumando 75 a ambos lados tenemos la desigualdad que tenemos de arriba. 75. ¿Sí? Algo un poquito directo. ¿Sí? Ahora, lo que sale aquí, la probabilidad que calcula Chebyshev es con mayor o igual. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer aquí es calcular una especie de complemento. ¿Sí? Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que este x menos 75 sea mayor o igual a este 10. ¿Sí? Se me confunde. No. Que la otra la tengo como x. Ya. Tenemos esto que está acá. ¿Ya? Y ahora sí, si nos damos cuenta, nosotros tenemos aquí este P menos 75, recordemos que 75 en este caso sería nuestro mu, mayor o igual a un 10, que sería nuestro K. ¿Sí? Esto va a ser, ya como aquí tenemos un negativo, va a ser mayor o igual a 1 menos sigma al cuadrado, que sería 25, partido en K al cuadrado, que sería 5. ¿Cierto? Que es igual a 0,75. ¿Sí? Luego,
nosotros podemos concluir que la probabilidad de que este valor P esté entre 65 y 85 va a ser mayor que 0,75, ¿sí? Cualquiera sea la distribución del P. ¿Sí? En términos prácticos, cuando nosotros estamos trabajando con estas desigualdades, si tenemos solamente la esperanza, solamente podemos aplicar lo que es la desigualdad de Markov. Y si aparte nos dan el valor de la varianza, ya podemos aplicar esta otra desigualdad para poder estudiar otro tipo de probabilidades y acotarlas de cierta forma. ¿Alguna duda al respecto? ¿Va a haber resumen en el examen? Creo que no lo hemos conversado. Sí se puede tener resumen en el examen, yo creo. Yo creo que sí se va a ¿Tenemos poder que tener. llevarlo nosotros? Eso no lo hemos conversado todavía, tenemos que ver los aspectos. Voy a dejar de grabar un segundito.